con gusto, Carlos. Mira, nos acaban de trasladar a la oficina de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que es la que lleva precisamente la iniciativa y la que va a presentar a las comisiones y luego al Pleno. Entonces, en ese contexto, estamos aquí reunidos, pues varias personas que tú conoces muy bien, era representantes de varias iniciativas, Rocío Culebro, gente del PRO y de otras organizaciones, incluyendo personas que representan a víctimas de desapariciones forzadas, de asesinatos, de acciones militares que han violado derechos humanos, etcétera, tratando de expresar desde nuestro punto de vista lo que significa precisamente la aprobación de esta ley, Carmen, ya por el Senado, que tú sabes pasó por la Cámara de Diputados en una especie de fast track que logró la aprobación, pero ya en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como tú mencionaste, la oficina también que representa a la OEA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han expresado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra precisamente de esta ley, porque no solo no consolida lo que siempre hemos anhelado, que es una política de Estado en materia de seguridad, que nunca la hemos tenido. Tú sabes que con el presidente Calderón, cuando él decidió sacar al ejército a la calle, no solo no había una ley que sustentara esa decisión, sino que no había ni estudios ni diagnósticos, y que al parecer la decisión fue provocada por otros motivos que no los mismos de la seguridad como tal. Y hoy, al parecer, aunque hay obviamente una presencia de hecho por parte del ejército mexicano, más de 50,000 activos, tú sabes que nos encontramos en el año más violento de toda nuestra historia contemporánea, lo cual muestra que es un fracaso la seguridad de nuestro país, no solo porque el ejército no está entrenado para acciones de seguridad pública, sino está entrenado para guerras, para contener actos de violencia bélica. Y en ese sentido, pues ha habido aumentos en violaciones a derechos humanos, ha habido un número impresionante de homicidios en más de 10 años, como nunca en nuestra historia. Ha habido, obviamente, desapariciones forzadas, ha habido fosas clandestinas. Luego Javier Sicilia es un testigo de la forma en la que se denominaron a las víctimas como números o como daños colaterales, Carmen. Pues estamos en un momento histórico de nuestro país gravísimo, porque no solo no se va a consolidar una política de Estado, sino que se van a contravenir violentamente aquí en el Parlamento mexicano las leyes en contra de la Constitución, en contra de los tratados internacionales, en contra de las experiencias del mundo, en contra de los pronunciamientos del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana, todo en contra, Carmen, y aún así la decisión de mantener y de aprobar esta ley. Esa es la pregunta clave que nos estamos haciendo como ciudadanos que amamos este país y que hemos vivido durante muchos años las consecuencias de esta irracionalidad y este absurdo de tener al ejército en las calles disque para salvarnos de la seguridad criminal que nos acecha. Y según tú, Alberto Atié, ¿por qué en contra de todo esto, de algo que no es común que tengamos una manifestación masiva, digámoslo así, en términos de expresiones en contra de esta legislación? Y déjate tú masiva, quise decir una expresión muy amplia de organizaciones del más alto nivel mundial que le dicen a México: no apruebes esa ley. ¿Por qué crees que sobre todo eso parecen seguir caminando y a pesar de que falta ver qué hace el Senado de la República, todo indica que esta ley podría ser aprobada? ¿Qué hay de por medio al final de cuentas cuando se está aprobando, ni hablar, en un año electoral, que ese es el tema? Carmen, pues esa es una pregunta clave que ojalá tú también puedas hacérsela al presidente de la República, a los senadores del PRI, de otros partidos que la aprueban, del PAN mismo,
a diputados que ya la aprobaron y sobre todo expertos de la materia, porque en el fondo lo que estamos otra vez encontrando es un tema de una decisión de un presidente que sin tener elementos, ni siquiera hoy, después de 12 años, para justificar la presencia del ejército en las calles como una solución, la presenta más bien por otros motivos. En el fondo, te quiero decir, porque yo estuve, como tú sabes, de asesor de la señora Margarita Zavala en el PIB, y me tocó vivir todo este proceso de incremento de violencia a pesar del ejército en las calles, aprobada por el presidente Calderón, y tuvimos una reunión como sociedad civil desde México Unidos contra la Delincuencia y otras iniciativas donde estaba, por ejemplo, Marilén Morera y otros, y tuvimos una reunión con el presidente Calderón para decirle que no estábamos de acuerdo con esa iniciativa presidencial, porque era una iniciativa personal de sacar el ejército a las calles. Nosotros teníamos elementos de que no había habido un diagnóstico, y lo que el general Ángeles llegó a decir le costó la cárcel, y tú lo sabes, que no había una estrategia, Carmen. Ojalá entrevistes y acepte el general Ángeles, que tú le puedas preguntar esa afirmación que hizo, y que después, como tú sabes, a él y a 5 generales más los detuvieron con argumentos de personas que habían dicho que estaban implicados en narcotráfico, y que los metieron precisamente a la cárcel y luego los tuvieron que soltar sin elementos. Es decir, Alberto, se crea todo un escenario para justificar una presencia que no tiene ni sustento en la realidad ni sustento legal, y hoy se pretende legalizar ese fracaso. Alberto, a ti lamentablemente no es tan buena la llamada, la calidad de la llamada telefónica contigo. Permíteme preguntarte o pedirte que vuelvas a contar este capítulo de la historia de México relacionada con sus militares. ¿Podrías volver a contarnos lo que dijo el general Ángeles en ese contexto? Bueno, disculpa, es que ya nos acaban de meter a la Junta de Coordinación. Bueno, entonces estamos en una situación difícil, pero déjame decirte hasta que me cae en la voz. Uno, si tú recuerdas, en el periodo en el que el actual presidente Peña Nieto estaba en campaña, invitó y tuvo una reunión con el general Ángeles. El general Ángeles, antes de ser invitado a una forma más formal de participar en el gobierno del actual presidente Peña Nieto, salió a una serie de entrevistas y de presentaciones sobre el problema de la seguridad en el país, y una declaración que él hizo personalmente, está grabada, es que no había una estrategia para contener al crimen organizado por parte del gobierno de Felipe Calderón. Eso le costó, Carmen, no solo, obviamente, la cárcel y la pérdida de su carrera como general, que podría haber sido, obviamente, un secretario de la defensa confiable como lo había sido anteriormente, sino que además le mermó su salud, la situación de su familia, sus recursos, fueron incautados sus bienes sin fundamento legal. Y yo estuve muy cerca, yo se lo dije a Margarita Zavala en una reunión que tuve con ella privada en Los Pinos, y que habían cometido un error gravísimo al haber detenido al general Ángeles y a los otros generales sin sustento. Se lo dije a ella y le invité a que interviniera en el asunto. Ahora, en ese entonces no había ni ley ni sustento. Realmente tenemos pruebas de que no había un diagnóstico elaborado, no había ningún sustento en los hechos que justificaran la presencia del ejército. Hoy nos encontramos, después de 10 años, con una presencia del ejército de más de 50,000 activos en 18 entidades del país, o 28, como dijo el senador Gil Suárez, 28 me parece, de los 32, imagínate, y con el año más violento de toda la historia. Eso quiere decir que la estrategia no ha funcionado.
que la estrategia de haber sacado al ejército no ha servido y ahora pretenden legalizarla. Si tú me preguntas por qué, te diría, porque buscan defender, obviamente, la presencia del ejército para que no sea llamado a cuentas por instancias internacionales como lo va a hacer. De hecho, ya hay muchas iniciativas en la Corte Interamericana y en la misma Corte de la Haya. Hay iniciativas ciudadanas en contra del ejército, pero también obviamente hay iniciativas en contra del presidente Calderón y en contra del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque no solo no han protegido, cuidado, consolidado la política del Estado, que es lo que está en juego hoy, sino que además pretenden aprobar una ley totalmente contradictoria con la Constitución, con los tratados internacionales, con las mejores prácticas del mundo. Entonces, si tú me preguntas por qué ellos están empecinados en esto, hay que preguntárselo a Calderón en ese momento frente a la cuestión grave de si había ganado o no las elecciones. Ese es un tema. Y el otro es frente a la altísima corrupción e impunidad que vive nuestro país. Si el actual presidente no está teniendo en ser llamado a cuentas, que esperamos que sí lo sea él y todos los responsables, llamados a juicio, por supuesto con debidos procesos, sin nada de venganza ni acciones sumarias, pero sí obviamente llamar a cuentas a quienes han desfalcado y destrozado este país de esta manera, Carmen. Pues Alberto Atié, están entonces este grupo de personas, incluyéndote a ti, esperando a ser recibidos por Emilio Gamboa. ¿Cómo es el punto en que están? Pues mira, nos habían dicho que nos llevarían con él, pero al parecer nos van a llevar ahorita con el senador Cordero, que es el presidente. Pero yo te podría decir con seguridad con quién nos vamos a reunir. Estamos ahorita esperando a ver quién sale. Y en el momento en que salga te mando el aviso, si quieres, de quién nos va a recibir como senadores, representando lo que se llama la Junta de Coordinación Política. Aquí estamos en este momento y si puedo te mando una fotografía de este momento. Pues estemos en contacto, Alberto Atié, si te parece. Te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada y no perdamos la comunicación. Buenos días.